Prevención del cáncer de cuello uterino, pero basado en actualizaciones internacionales, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar a hablar del virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es justamente el virus que puede llegar a causar cáncer de cuello uterino. Pero no todos los virus de papiloma humano pueden ser potencialmente los que ocasionan cáncer de cuello uterino, sino que hay un grupo selecto de virus que van a infectar los genitales del hombre o la mujer. De tantos virus de papiloma humano que existen, más de 100, más de 250, vamos a seleccionar los que infectan exclusivamente las áreas genitales del hombre y la mujer, que son alrededor de 40 virus. De estos 40 virus hay que dividirlos en dos grupos. Los virus de papiloma humano de alto riesgo, ¿no?, y los virus de papiloma humano de bajo riesgo. Los virus de papiloma humano, acá, bajo riesgo y alto riesgo. Los virus de papiloma humano de alto riesgo son los que potencialmente, cuando infectan a la mujer y la mujer no es capaz de eliminar el virus, pueden llegar a ocasionar, como en este caso, lesiones precancerosas o incluso el cáncer de cuello uterino. Mientras que los virus de papiloma humano de bajo riesgo, que no van a llegar a ocasionar mayormente lesiones intraepiteliales, sino verrugas genitales, como vemos en esta lámina de acá, esta foto de acá abajo. Entonces estamos viendo que el hecho de que una mujer tenga o se haya infectado con el virus de papiloma humano no necesariamente va a llegar a tener cáncer de cuello uterino. Esto es importante que tengamos en cuenta. ¿Está bien? Y que no todos los virus de papiloma humano van a infectar los genitales. Solamente un grupo de virus de papiloma humano van a infectar los genitales y aproximadamente 15 van a ser de alto riesgo y 15 de bajo riesgo. Hay que dejar de pensar que el 16 y el 18 son los únicos virus de papiloma humano que ocasionan el cáncer. Ocasionan la mayoría, sí, pero no todos. Y que no son los únicos que ocasionan el cáncer, sino que son un grupo aproximadamente entre 14 y 16, todos los virus de alto riesgo. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva y vamos a ver algo que es importante. Me parece, he creído conveniente iniciar con esta aclaración. ¿Por qué? Porque he visto algunas publicaciones que no se ajustan a la realidad y pueden, lamentablemente, generar falsas inquietudes en las mujeres con el solo hecho de pensar que ya están infectadas con el virus de papiloma humano. Pueden llegar a creer que van a tener cáncer de cuello uterino. Les he traído un gráfico de 100 mujeres. Quiero que entendamos, terminemos de entender nosotros, los obstetras, en qué consiste esto de la infección del virus de papiloma humano, porque se confunde mucho. Y si alguna de las personas que nos están viendo no es obstetra o no es profesional de la salud, también es importante que nos escuchen. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que hay mucho temor con respecto al virus de papiloma humano. Es verdad que tenemos que tenerle temor, pero tenemos que saber realmente cuánto riesgo podríamos tener con el solamente hecho de tener una infección por el virus de papiloma. Vamos a ver. Son 100 mujeres que tenemos acá. Vamos a suponer que estas 100 mujeres ya tuvieron relaciones sexuales. Estas 100 mujeres que no distingue, el virus de papiloma humano no distingue raza, no distingue condición social, no distingue incluso edad, ¿no? El hecho de que las mujeres de cualquier parte del mundo ya tengan relaciones sexuales pueden contagiarse con el virus de papiloma humano. Se dice que la incidencia, este virus de papiloma humano es muy común. Se dice que de 100 mujeres que tienen relaciones sexuales, en el transcurso de toda su vida, 90 de ellas se van a contagiar con el virus de papiloma humano. En otras palabras, no es raro encontrar una mujer que se puede haber contagiado del virus de papiloma humano en el transcurso de toda su vida. Desde que inició relaciones sexuales hasta que fallece esta mujer, la mayoría de ellas, de 100 mujeres, 90 habrán sido contagiadas o en algún momento de su vida habrán tenido virus de papiloma humano. Es una enfermedad muy común. Entonces, vamos a ver que la mayoría de ellas
de las mujeres que tuvieron relaciones sexuales, ojo, acá he puesto la mayoría de mujeres que han tenido relaciones sexuales, no necesariamente relaciones coitales, es decir, podría haber contagio del virus de papiloma humano solamente con contacto piel con piel, no necesariamente con penetración, no necesariamente con coito. El hecho de que haya contacto piel con piel podría ocasionar el contagio del virus de papiloma humano. Entonces, tenemos acá las 100 mujeres que tuvieron relaciones sexuales en algún momento de su vida, 90 de ellas. Acá ven, la mayoría, solamente una franja amarilla en la cual hemos eliminado a las pacientes, no se han contagiado. De 100 mujeres, 90 se llegan a contagiar y 10 no se contagian o no adquieren el virus de papiloma nunca. Tenemos que recordar que el virus de papiloma humano se contagia a través del contacto sexual, contacto piel con piel. Muy bien, entonces nos vamos a quedar con las mujeres que, habiendo tenido relaciones sexuales en el transcurso de toda su vida, se han contagiado. Han tenido contacto, se han contagiado con el virus de papiloma humano, que son la mayoría de las que tuvieron. Ojo, estoy hablando de mujeres u hombres. La mayoría de personas que se contagiaron, que tuvieron relaciones sexuales, van a llegar a tener el virus de papiloma humano en algún momento de su vida. Están acá justamente estas mujeres. Pero de todas las que se contagiaron, ¿qué va a pasar con ellas? ¿A todas les va a dar cáncer? Justamente había una publicación que decía que de todas las mujeres que se contagian con el virus de papiloma humano, 99% de ellas les va a dar cáncer. Eso no es verdad. La mayoría de las mujeres que adquieren el virus de papiloma humano, que se contagian con el virus de papiloma humano, ¿qué va a pasar? Van a eliminarlo. Y nos vamos a quedar con un pequeño grupo de mujeres, ¿no? Aproximadamente 5% de las mujeres que adquirieron el virus de papiloma humano no van a poder eliminarlo. Las otras sí lo van a eliminar. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo lo van a eliminar? Porque a mí me dijeron que una vez que una persona se contagia con un virus, lo va a tener toda la vida. Eso era lo que creíamos antes. Actualmente se sabe que, felizmente, gracias a Dios, la mayoría de mujeres que se contagian con el virus de papiloma humano lo pueden eliminar. No mediante tratamiento, porque no existe un tratamiento, un medicamento antiviral para eliminar. No existe. Lo que sí existe es un buen sistema inmunológico. Si una mujer tiene un buen sistema inmunológico, va a poder eliminar el virus. Pero no solamente eso. Si una mujer no tiene otras infecciones de transmisión sexual, no se contagia con otras infecciones de transmisión sexual o se cura, ni bien la tenga, si una mujer usa preservativo, ya se sabe que el preservativo no elimina del todo el virus de papiloma, el riesgo de contagiarse, pero puede disminuir el riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual, incluso el virus de papiloma humano. Si una mujer no fuma, si una mujer se alimenta bien, si una mujer no tiene otras infecciones de transmisión sexual, si una mujer no está desnutrida, no tiene muchos hijos, no tiene una pareja que tiene muchas mujeres, muchas parejas, mucha probabilidad de contagiarle, o esa mujer no tiene muchas parejas, la posibilidad de eliminar el virus es alta. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que fuman, que están desnutridas, que tienen muchos hijos o que tienen una pareja que les contagia muchas infecciones de transmisión sexual, o que ellas tienen muchas parejas sexuales? Ellas sí tienen la probabilidad de ser una de estas de acá, una de estas mujeres que no es capaz de eliminar el virus. Si estas mujeres, si esta poca cantidad de mujeres que no logra eliminar el virus, en ellas sí puede haber el riesgo de ¿qué? De hacer primero lesiones precancerosas. Entonces, hasta ahora estamos viendo la mayoría de mujeres y hombres que tienen relaciones sexuales se pueden contagiar con el virus, pero también la mayoría de las que se contagiaron lo van a eliminar. Solo un pequeño grupo, como el que estamos viendo acá, son las mujeres que no logran eliminar el virus, porque tienen además otros ayudantes del virus o cofactores. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con las mujeres que se infectaron con el virus del papiloma humano y en el transcurso de los 2 años, que durante los 2 primeros años hay la mayor probabilidad de eliminar el virus, no lo lograron eliminar? Por uno u otro motivo no lograron eliminar. ¿Qué va a pasar con ellas? A todas las mujeres que tienen el virus del papiloma humano de manera persistente, es decir, más de 2 años, ¿le va a dar cáncer de cuello uterino? Tampoco.
De estas mujeres que tienen permanentemente durante mucho tiempo el virus de papiloma humano, sobre todo el 16 y el 18, tampoco van a darle a todos el cáncer, sino a un grupo pequeño. Un porcentaje de mujeres que tienen persistencia del virus de papiloma humano, que no logran eliminarlo, sí pueden llegar a tener lesiones intraepiteliales de alto grado. Si una mujer tiene una lesión intraepitelial de alto grado, que ojo, no debemos de confundirlos con lesión intraepitelial de bajo grado. Esos NIC1 o lo que también le llaman displasia leve no deben ser considerados como una lesión precancerosa. Antes sí se consideraban como lesión precancerosa, actualmente no. Actualmente tenemos que saber que las verdaderas lesiones precancerosas solamente son las lesiones intraepiteliales de alto grado. Si a usted, señora, le detectan una lesión intraepitelial de alto grado, sí tienen que transferirla, tienen que derivarla para que le hagan la biopsia y si se necesita un tratamiento para evitar que esa lesión intraepitelial de alto grado llegue a ocasionar cáncer. Entonces, ¿cuáles son las mujeres que realmente tienen riesgo de llegar a tener un cáncer de cuello uterino? Las que tienen lesión intraepitelial de alto grado. No solamente las que están infectadas. Hay que tener muy en cuenta esto, por favor, porque muchas veces se malinforma a las pacientes y están sumamente asustadas e incluso se ha visto que se les realiza procedimientos innecesarios solamente por el hecho de tener una infección por el virus de papiloma humano y eso no es correcto, eso no es una información adecuada. ¿No es cierto? Entonces nosotros, las y los obstetras, estamos para informar adecuadamente y para prevenir el cáncer con la verdad y con una información científica e idónea. Entonces vamos a seguir con nuestras diapositivas, ya teniendo en claro lo que les dije, que muchas mujeres se pueden contagiar, la mayoría de las mujeres lo van a eliminar, sin embargo, las que no eliminan, hay probabilidad de que puedan desarrollar una lesión precancerosa y luego el cáncer de cuello uterino. Pero no es cierto que todas las mujeres que tienen el virus de papiloma humano necesariamente van a llegar a ser. Y la historia natural del cáncer de cuello uterino es larga. Desde que la mujer se contagia hasta que llega a tener cáncer de cuello uterino van a pasar muchos años. La prevención es importante. Es importante detectar las lesiones intraepiteliales de alto grado y derivar para su oportuno tratamiento para evitar que la mujer llegue a morir por cáncer de cuello uterino. Hay que recordar que en un solo día y solamente en el Perú mueren 6 mujeres por esta causa. Así que tenemos arduo trabajo todos los y las obstetras en prevención de cáncer de cuello uterino. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestras diapositivas. Y justamente les comentaba de que hace poco he ido a Estados Unidos a traer información a todos ustedes, mis queridos colegas. Vamos a hacer el día 8 de diciembre un full day. Vamos a estar todo el día compartiendo esta información, pero el día de hoy les he traído algunas imágenes que me parecieron importantes. ¿Qué dice esta diapositiva? Habla de la epidemiología y justamente es un resumen de lo que les acabo de decir. El virus de papiloma humano es un virus muy común. Prácticamente entre el 80 y 90% de las mujeres que en algún momento de su vida han tenido relaciones sexuales van a estar infectadas en el transcurso de toda su vida, ¿no? Pero es más común en quienes, es más común en jovencitas entre los 15 y 25 años. Sin embargo, las jóvenes que se contagian con el virus de papiloma humano, ¿qué va a pasar con ellas? La mayoría de mujeres lo van a eliminar. De las mujeres jóvenes, la mayoría, un buen porcentaje va a contagiarse, pero en un gran porcentaje lo van a eliminar. Sobre todo las mujeres jóvenes eliminan más fácilmente el virus de papiloma humano. Eso es lo bueno. Ahora, ¿qué ocurre con el virus de papiloma humano? Acá está el causante del cáncer de cuello uterino. ¿Y qué hace este virus de papiloma humano? Este virus de papiloma humano cuando infecta, miren, acá tenemos un epitelio normal, un epitelio sano, que no tiene ninguna alteración. Sin embargo, el virus de papiloma humano lo que va a hacer es esto, va a penetrar, va a ingresar y va a infectar las células, miren acá, de la capa basal. Las células más profundas son las que el virus de papiloma humano infecta y causa daño. Justamente, ¿por qué? Ustedes dirán, si es un epitelio, miren, un epitelio tan grueso, ¿cómo es que este virus de papiloma humano va a llegar hasta la base, donde hace daño?
hasta las células de la capa basal, justamente a través de las microgrietas. Cuando una mujer está sana, tiene un buen sistema inmunológico y no tiene otras infecciones, el epitelio está íntegro. Es difícil que el virus de papiloma humano llegue hasta la capa basal. Pero ¿qué pasa cuando una mujer tiene muchos hijos, tiene muchos partos, tiene otras infecciones de transmisión sexual? Esta piel no está intacta, no está íntegra, sino que está abierta, tiene microgrietas, microabrasiones, aberturas. Y eso es una puerta abierta, ¿para qué? Para que el virus del papiloma humano ingrese hasta la base y cause daño. Es por eso entonces importante que nosotros tengamos en cuenta que es importantísimo que una mujer se mantenga sana si tiene alguna infección de transmisión sexual, tratarla precozmente y tratarla adecuadamente para evitar que este virus de papiloma humano tenga una puerta abierta y llegue al lugar donde hace daño. Justamente lo que les decía, ¿qué tanto riesgo tiene una mujer de tener cáncer de cuello uterino, o en este caso CIN3 o lesiones intraepiteliales de alto grado? El verdadero precursor del cáncer es el NIC3 o el CIN3 en inglés, cuando tiene virus de papiloma humano. Miren acá, este es un estudio que nos demuestra qué tanto riesgo tiene una mujer de tener cáncer de cuello uterino, y es un estudio que lo hicieron en 120 meses, es decir, en 10 años. Cuando hicieron una prueba, ¿no?, del virus de papiloma humano a las mujeres, y acá vieron que en el caso de una mujer que se contagió con el virus 16, tiene aproximadamente entre un 15 y 20% de riesgo de llegar a ser lesiones intraepiteliales de alto grado. Cuando la mujer tiene el virus 18, aproximadamente podríamos decir, no te puedo dar la cifra exacta, que tiene entre 10 y 12% de probabilidad de hacer una lesión precancerosa de alto grado. Cuando la mujer está infectada con otros virus de alto riesgo, dentro del grupo de los 14 virus, los 2 más peligrosos y los 2 más agresivos, 16 y 18, ocasionan el 70% del cáncer, pero los otros podrían ocasionar. Sin embargo, hay menos probabilidad de que la mujer llegue a ser lesión precancerosa cuando tenga otros tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo que no sean 16 y 18. Sin embargo, cuando la mujer no tiene el virus de papiloma humano, si en esta prueba se le hizo y no tenía ningún virus de papiloma humano, la probabilidad de que la mujer tenga cáncer es prácticamente nula. Entonces acá en esta tabla estamos viendo realmente la importancia de conocer cuál es el virus de papiloma humano que tiene la mujer en un momento dado, para saber cuál es el riesgo que va a tener en el transcurso de, ojo, los siguientes 10 años en llegar a ser lesión intraepitelial de alto grado. Con el 16 es la cifra más alta y es aproximadamente entre 15 y 20% de probabilidad de que llegue a ser una lesión intraepitelial de alto grado, que es un precáncer, un precursor de cáncer. ¿Qué tanto riesgo tiene una mujer de no eliminar el virus cuando fuma? En este estudio que hicieron a 348 mujeres, vieron que el promedio de meses que elimina el virus de papiloma humano una mujer que no fuma es menor que el promedio de una mujer que sí fuma. Mujeres fumadoras se demoran más o tienen menos probabilidad de eliminar el virus con respecto a mujeres que no fuman. Entonces vieron que mujeres fumadoras eliminaban el virus en promedio en 10.7 meses, mientras que las mujeres que no fuman lo eliminan más rápidamente. Entonces se sabe ya que el hábito de fumar, de sea manera activa o pasiva, aumenta el riesgo de no eliminar el virus del papiloma humano y poder hacer una infección persistente. La infección persistente, es decir, más de 2 años de que la mujer adquiera y tenga el virus del papiloma humano, aumenta la probabilidad de que luego haga una lesión precancerosa y luego un cáncer de cuello uterino. Así que, mujeres, por favor, dejen de fumar, y no solamente dejen de fumar, sino que eviten estar en contacto con gente que fuma. Vamos a empezar entonces ya con algunas de las diapositivas que quiero compartir con ustedes y que
van a ver que es bastante parecido a lo que yo les he venido compartiendo en el transcurso de todos los temas o los cursos que les he dictado, los diplomados, pero hay cosas siempre muy novedosas que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los tipos de virus de papiloma humano que conforman el cervix? El epitelio escamoso, el epitelio columnar y el epitelio metaplásico. Vamos a verlo mejor con imágenes, que es mucho más interesante. Entonces, en este curso curso integral de colposcopía, nos mostraban estas imágenes, miren, y mostraban y señalaban, ¿no?, cuál es el epitelio escamoso y cuál es el epitelio columnar. Y lo comparaban con las imágenes de la citología, cómo los citólogos ven las células. Cuando nosotros tomamos la citología, cuando tomamos el Papa Nicolau, a veces mandamos las células mezcladas del epitelio glandular con el epitelio escamoso, y justamente en esta lámina estamos viendo algunas células del epitelio columnar y otras células del epitelio escamoso. Pero importante que nosotros aprendamos a reconocer la diferencia entre epitelio escamoso y epitelio columnar. Bastante sencillo. El epitelio escamoso es rosado, liso. El epitelio columnar es intensamente rojo, ¿no es cierto? Y justamente hemos tenido durante muchos años la mala información de que esta área que se llama ectropion o ectopía es un área normal en mujeres jóvenes, y vamos a verlo más adelante. Antes se le consideraba como una mal llamada herida, e incluso se llevaba a cauterizar los cuellos uterinos, lo que es totalmente erróneo e inadecuado. Acá tenemos otra imagen y señalan justamente el epitelio escamoso es rosado, mientras que el epitelio columnar es un rojo irregular. Y acá tenemos justamente el epitelio columnar, que no es liso, sino que es rugoso. El epitelio columnar, entonces, lo voy a mostrar mejor con mi camarita para que no sea muy teórico. Hoy me pasé acá tenemos justamente lo que mencionan es esto, y lo voy a hacer con mi maqueta porque a mí me gusta un poco explicarles de manera un poco más didáctica. ¿Qué características tiene el epitelio columnar? Está cubierto por una sola capa de células. Como está cubierto por una sola capa de células, normalmente deja ver los vasos sanguíneos, como vemos aquí. Y el epitelio columnar no solamente no es liso, sino que tiene, miren acá, vellosidades y hendiduras, y lo vamos a ver en diferentes imágenes, ¿no? Acá tienen las vellosidades, y las partes que se unen son las hendiduras, y justamente en el estroma tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, por ello que se ve de color rojo. Vamos a pasar entonces a nuestras diapositivas para ver lo que nos dicen, ¿no es cierto? Entonces, el epitelio columnar tiene una simple capa de células, ¿no es cierto? Está formado debido a los capilares, se ve de color rojo. Y, ojo, ese es algo muy importante. Las hendiduras, ¿no es cierto? Acá miren, las hendiduras, las áreas más profundas, acá las áreas más profundas del epitelio columnar pueden llegar a medir entre 5 a 8 milímetros. Es decir, esta profundidad desde la parte más superficial de la glándula hasta la parte más profunda puede medir entre 5 a 8 milímetros. Y eso es importantísimo que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces pretenden tratar con crioterapia las lesiones en el epitelio glandular. Sin embargo, la crioterapia solamente cubre hasta 5 milímetros. Podría haber la posibilidad de que una lesión que está en epitelio glandular o la hendidura mida 8 milímetros, y no sería una buena opción el tratamiento de la crioterapia. Eso, cuando ustedes trabajan con un oncólogo, bueno, ellos también lo manejan, pero siempre hay que tener en cuenta eso. Nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta cuándo sería conveniente derivar para uno u otro procedimiento. Y acá justamente tenemos el epitelio columnar. El epitelio columnar está formado por una sola capa de células, como le vimos acá, una sola capa de células, le mostré con mi maqueta. Y tiene justamente estas características, es mayormente rojo, ¿no? Intensamente rojo, y hay áreas un poquito más blanquitas y rojas, como lo que estamos viendo. Es más rojo que el epitelio escamoso. Otras imágenes del epitelio
glandular, ¿no? O epitelio columnar, el epitelio columnar tiene una característica que produce moco, ¿no es cierto? Y es muy común ver la eversión del epitelio columnar en mujeres jóvenes, en este caso una mujer joven, una adolescente de 18 años, es muy común ver la eversión del epitelio columnar, es decir, un área roja alrededor del orificio cervical, como lo estamos viendo en la imagen. Mientras que hay otro tipo de epitelio, el epitelio escamoso. Nosotros ya sabemos que el epitelio escamoso está formado por 4 estratos, lo mismo que les mostré. Tenemos el estroma con gran cantidad de vasos sanguíneos, y este epitelio escamoso tiene los 4 estratos. El primer estrato, basal, cuando estas células maduran se convierten en epitelio parabasal, luego en estrato intermedio y luego en el estrato superficial. Debido a que este epitelio tiene varios estratos, lo vamos a ver de color rosado y ya no color rojo como el epitelio glandular que tenía una sola capa de célula. Lo mismo entonces nos enseñan en Estados Unidos con respecto a lo que hemos estado viendo en todos nuestros cursos en Lima. Tenemos entonces la capa basal, parabasal, intermedia y superficial. Y la regeneración de este epitelio va a depender ¿de qué? De los estrógenos. El que un epitelio esté delgado, con solamente capa basal y parabasal, o que tenga capa intermedia y superficial, va a depender del estímulo estrogénico. Mujeres que carecen de estímulo estrogénico y progestacional van a tener un epitelio delgado. Es por eso que cuando nosotros ponemos el espéculo a una mujer posmenopáusica, debido a que el epitelio es más delgado, hay más molestia, se siente un poco de sequedad y dificultad. Mientras que las mujeres jóvenes, debido a que tienen el epitelio con los 4 estratos, es mucho más fácil de poder ingresar el espéculo. Acá tenemos entonces imágenes del epitelio escamoso, en este caso una mujer de 30 años. Noten la diferencia del cervix de una mujer joven de 18 años con el cervix de una mujer de 30 años. Noten que lo normal, lo fisiológico es que conforme pasen los años, esta ectopía o esta eversión del epitelio glandular se vaya haciendo cada vez más pequeño. Y justamente en la posmenopáusica ya todo este epitelio que estaba evertido se introduce y eso justamente dificulta que nosotros veamos el epitelio en riesgo. Acá tenemos los 3 tipos de cuello uterino. El cuello uterino con una gran ectopía, una gran eversión del epitelio glandular. En las adolescentes es normal, es común, no en todas, pero puede darse, ¿no es cierto? En mujeres entonces adolescentes una gran ectopía, una gran eversión del epitelio glandular, mientras que en las mujeres en edad reproductiva esta ectopía cada vez se va a ir reduciendo de tamaño porque va a ir cubriéndose con el epitelio metaplásico. Y en las posmenopáusicas este epitelio que ya lo veíamos, esta área, esa zona de transformación que la veíamos, ya no la vemos porque se introduce el canal endocervical. Y esto en cierta forma nos da la posibilidad de que no se pueda ver una lesión precancerosa. Las mujeres posmenopáusicas es mucho más difícil detectar las lesiones precancerosas porque la lesión se puede introducir a canal y aparentemente por fuera se puede ver normal. Acá tenemos justamente, si tenemos un epitelio glandular y tenemos un epitelio escamoso, la unión entre ambos es la unión escamocolumnar y estas imágenes nos muestran varios tipos de cuellos uterinos de mujeres jóvenes, por lo general en los que encontramos el área de epitelio glandular, el área de epitelio escamoso y la unión entre ambas es la unión escamocolumnar. Recuerden, la ectopía es un proceso fisiológico, normal, no es herida. Las heridas en el cuello uterino no existen, o sí, lo que sí puede haber es una cervicitis que requiere un tratamiento por lo general antibiótico cuando es una infección. No requiere cauterización, no es adecuada cauterización ni tampoco crioterapia, porque es un proceso fisiológico normal en mujeres mientras estén en la edad reproductiva. Acá tenemos justamente un corte histológico en el cual muestran la transición entre el epitelio escamoso y el epitelio columnar de una sola capa de células y justamente está señalando la unión escamocolumnar. Ahora, miren esta imagen. Díganme, a ver, colegas, quiero ver qué es lo que piensan de esta imagen. Aplicaste el ácido acético, haces tu prueba de IVA y te aparece una imagen parecida.
un acetoblanqueo difuso justamente en la zona de transformación. Hay muchas personas que lamentablemente no llevaron una adecuada formación y van a considerar esto como un IVA positivo, y eso no es correcto. Tenemos que saber que la metaplasia escamosa inmadura nos puede dar una imagen parecida a esta, que solamente implica un cambio de epitelio y un epitelio que puede dar cierto acetoblanqueo. Eso es importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces está lamentablemente realizando procedimientos innecesarios y sobre todo en mujeres jóvenes que no ameritan y no requieren ningún procedimiento más que solamente un seguimiento adecuado. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre, qué es la metaplasia escamosa. Como les dije, en las mujeres jóvenes hay una eversión del epitelio glandular. Acá tenemos el epitelio glandular rojo, normalmente rojo intenso, y más a la periferia tenemos un epitelio escamoso. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa en ese momento? La vagina normalmente es ácida y este epitelio glandular no está acostumbrado al pH ácido. ¿Qué va a hacer este epitelio glandular? Este epitelio glandular lo que va a hacer es intentar protegerse del pH ácido. ¿Cómo se protege? Multiplicando sus células. Este epitelio glandular, que como les dije es de una sola capa de células, para protegerse del pH ácido va a multiplicarse, se va a copiar del otro epitelio, va a querer tener un epitelio más grueso, por lo tanto va a metaplasiarse. Ese es el proceso de metaplasia escamosa, el hecho de que el epitelio glandular se comience a cubrir con otro tipo de epitelio que va a protegerlo del pH ácido. Y justamente miren, acá tenemos metaplasia escamosa. Esta metaplasia escamosa es el hecho de que este epitelio glandular se cubra con un epitelio de varios estratos. Y ese es un proceso fisiológico normal, que cuando aplicamos el ácido acético puede dar un cierto acetoblanqueo difuso. Muy bien, esta es una imagen de metaplasia escamosa. Les dije, acá tenemos nuestro cuello uterino con ectopía. La mujer joven hizo una ectopía porque aumentó los estrógenos y este epitelio glandular se vertió. Como se vierte el epitelio glandular, este epitelio glandular está expuesto al pH ácido. ¿Qué hace este epitelio glandular para protegerse del pH ácido? Se va a comenzar a cubrir con una capita de metaplasia escamosa. Y acá en esta imagen estamos viendo justamente la metaplasia escamosa. ¿Y cómo lo vemos en mis maquetas? En las maquetas lo veo así. Si el cuello uterino de una mujer joven, una jovencita, tenía una ectopía grande, conforme pasen los años, esta ectopía se va a ir cubriendo. ¿Cubriendo de qué? Del epitelio metaplásico. Este epitelio, este cuello uterino de acá, tiene epitelio glandular, epitelio escamoso y tiene la unión escamocolumnar. Esta unión escamocolumnar va a ir cubriéndose con otro epitelio y miren acá, lo que está más a la periferia es la antigua unión escamocolumnar, se forma una nueva unión escamocolumnar y la zona entre ambas es la zona de transformación. Ustedes, obstetras, si no reconocen la zona de transformación cuando evalúan a su paciente, no pueden ni siquiera tomar un adecuado Papa Nicolau, porque nosotros tenemos que tomar el Papa Nicolau de la zona de transformación. Por eso es importantísimo que ustedes reconozcan la zona de transformación. Es la zona donde se inicia el cáncer de cuello uterino en el 90% de los casos. Justamente lo que les decía, en este curso también nos mencionaban lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los estrógenos? Ocasionan el incremento del tamaño del útero. Si en una mujer prepúber, tenemos acá, vamos a ver, una prepúber, una niñita, tenía su cuello uterino de este modo, después de la pubertad, como crece el útero, cambia su cuello uterino y se produce la ectopía, se produce la eversión del epitelio glandular. Luego, este epitelio glandular va a irse cubriendo con la metaplasia escamosa y es ahí donde se forma la zona de transformación. ¿No es cierto? Entonces, los estrógenos van a hacer que crezca el útero. Los estrógenos están durante la etapa neonatal, en el recién nacido, debido a que compartieron la sangre y las hormonas de la mamá, y en la pubertad. Esto ocasiona el crecimiento del útero y la eversión del epitelio columnar. Luego, este epitelio columnar, al ser expuesto al pH ácido de la vagina, va a ocasionar ¿qué? La metaplasia escamosa. Justamente lo que les estaba explicando, pero
en la versión gringa. Esto es el cambio que hay. ¿Se acuerdan que el epitelio columnar tenía una sola capa de células? Debido al pH ácido se comienza a multiplicar. Dice, ah, no, yo no quiero ser delgadito porque ese pH ácido me irrita. Entonces voy a metaplasiarme. Así ocurre la metaplasia escamosa. Miren cómo comienza a multiplicarse. Pero ojo con esto. Estas células de metaplasia escamosa inmadura tienen núcleos grandes. Como tienen núcleos grandes, tiene alta cantidad de proteínas. Como tiene alta cantidad de proteínas, cuando apliquemos el ácido acético, puede haber un área acetoblanca. Y no debemos de confundirlos con las verdaderas lesiones precancerosas. Muy bien, entonces acá tenemos igual lo mismo, la proliferación de las células de reserva y ocasionan la metaplasia inmadura, pero justamente estos núcleos son inmaduros. Los núcleos son grandes y tienen mayor concentración de proteína, por lo tanto podemos encontrar esto de acá. Que en la zona de transformación podríamos encontrar un área de epitelio acetoblanco que nos podría hacer pensar que esta mujer tiene lesión precancerosa, cuando no lo es. Es un proceso fisiológico y normal. Tenemos algunas imágenes, miren, de metaplasia escamosa. Ahí están señalando las áreas de acetoblanqueo difuso relacionados con la metaplasia escamosa. Otras imágenes de metaplasia escamosa en la cual hay un acetoblanqueo difuso, muy difuso. ¿Qué es la zona de transformación? Entonces, es un área, acá la tengo para que ustedes la vean, es un área, una zona del cervix, ¿no? Y está ubicada entre la antigua y la nueva unión escamocolumnar. Y es importante que nosotros reconozcamos la zona de transformación. Como dice, esta zona de transformación no va a estar permanentemente ahí, sino que conforme avance la edad se va a ir acercando y luego se va a introducir al canal endocervical. Ahí está el peligro, cuando no logramos ver la zona de transformación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque podemos ver un cervix aparentemente normal, sin embargo la lesión puede estar dentro del canal endocervical. Muy bien. Otras imágenes de zona de transformación. ¿Cómo vamos a hacer para reconocer la zona de transformación y no confundirla con una verdadera lesión precancerosa? Hay unas áreas, unas estructuras de la zona de transformación que nos van a ayudar a reconocerla. Y justamente acá tenemos las aberturas glandulares. Acá tenemos la abertura glandular, como dice, más alejada, nos demuestra que por acá estaría la antigua unión escamocolumnar, por acá tenemos la nueva unión escamocolumnar y acá tenemos la zona de transformación. Pero quiero que diferencien, por favor, observen bien ahí. La zona de transformación puede tener un epitelio acetoblanco difuso, como lo ven aquí, pero hay que diferenciar de las verdaderas lesiones. Las lesiones intraepiteliales están ubicadas en el 90% de los casos dentro de la zona de transformación. Una lesión acetoblanca que está, un epitelio acetoblanco que está en contacto con la nueva unión escamocolumnar en la zona de transformación sí nos puede indicar que es una verdadera lesión precancerosa. Entonces diferencien acá entre una zona de transformación con un acetoblanqueo difuso y compárenlo con un verdadero epitelio acetoblanco que realmente tiene bordes bien definidos y notamos realmente la diferencia entre un acetoblanqueo difuso con una verdadera lesión precancerosa ubicada en la zona de transformación. ¿Cómo vamos a ubicar si estamos o no en la zona de transformación? Mediante los quistes de Nabor. ¿Y qué son los quistes de Nabor? Es la acumulación del moco. Como les dije, este epitelio glandular produce moco. Cuando se produce la metaplasia escamosa, este moco se tapa y en algunas ocasiones va a acumularse el moco. Eso va a formar los quistes de Nabor, como estamos viendo acá. Tenemos un quiste de Nabor que es colección de moco cervical. Voy a acelerar un poquito que ya van a ser las 10 y tenemos que ir terminando, pero hay imágenes muy interesantes al final de lesiones intraepiteliales de alto grado, no se lo pierdan. Otro quiste de Nabor, gracias a los quistes de Nabor, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron en este curso que gracias a los quistes de Nabor tú puedes aprender a diferenciar los vasos sanguíneos normales. ¿Está bien? Los vasos arboriformes y ramificados. Y dentro de los quistes de Nabor puedes encontrar áreas amarillas por la colección de moco cervical. Miren acá los vasos encima de arboriformes normales, encima de los quistes de Nabor. Hay cuellos uterinos, hay cervix que pueden tener múltiples quistes de Nabor con mucha vascularidad arboriforme, que son vasos sanguíneos normales. Vamos a avanzar un poquito allá. Otra de las características de la zona de transformación es que tiene
áreas de epitelio glandular que no se cubrieron. El epitelio metaplásico, sobre todo el inmaduro, puede dejar áreas que no se cubren y por eso podemos tener los islotes de epitelio glandular, ¿es cierto? Las aberturas glandulares que también son normales y que en el curso nos mencionaban son mini uniones escamocolumnar. Y acá tenemos la metaplasia inmadura, se ve de esta forma. Tenemos la metaplasia inmadura que en este caso está formando la zona de transformación. Por acá estaría la antigua, la nueva unión escamocolumnar y la zona de transformación con metaplasia inmadura en la cual vemos islotes de epitelio glandular y aberturas glandulares. Todo esto es un proceso fisiológico normal. ¿Está bien? Vamos a seguir entonces. Conclusión hasta ahora. Tenemos zona de transformación. En mujeres jóvenes podemos encontrar más metaplasia inmadura, que es un área más irregular, miren acá, con áreas acetoblancas que nos pueden confundir con un IVA positivo, con aberturas glandulares y con lagunas de epitelio glandular o con quiste de Naur. Mientras que cuando la metaplasia es madura, el epitelio es más liso y por lo general están mujeres ya más adultas. Vamos a avanzar un poquito. Acá tenemos, miren, eso es muy interesante. La diferencia entre un cervix en el cual sí visualizamos el epitelio glandular y un cervix y la zona de transformación y un cervix en el que no visualizamos. Y les he traído algo que me traje justamente de ahí. Si ustedes ven un cervix que no se ve la nueva unión escamocolumnar, para hacer una evaluación correcta de una paciente se tendría que utilizar un espéculo endocervical. Y este espéculo endocervical va a permitir que ingresar justamente en este orificio cervical externo y aperturarlo. ¿Para qué? Para poder lograr bien o en la medida de lo posible observar la nueva unión escamocolumnar. El día 8 de diciembre vamos a estarle mostrando diferentes instrumentos que nos hemos traído de Estados Unidos, diferentes escobillas incluso, de cómo toman la citología y vamos a hacer un taller muy bonito en el cual vamos a comparar cómo se tomaría mejor, de qué zona, de acuerdo a los diferentes instrumentos que tenemos para tomar la muestra de la citología. Miren acá, la diferencia entre un cervix sin ácido acético y un cervix con ácido acético. Vamos a ver. Muy bien. Cuando una mujer, en la primera parte vimos el cervix normal. En esta segunda parte estamos viendo que ya las alteraciones que ocurren cuando una mujer puede tener una lesión precancerosa. Las alteraciones pueden ser celulares que se manifiestan en este caso como epitelio acetoblanco o pueden también haber alteraciones a nivel vascular. Estas alteraciones a nivel vascular se pueden manifestar como punteado, mosaico, incluso vasos atípicos. Vamos a ver entonces imágenes con respecto a ello. A ver. Miren la diferencia entre un condiloma que puede darte aparentemente un epitelio acetoblanco grueso con una lesión intraepitelial de bajo grado. Miren acá la comparación de una lesión intraepitelial de bajo grado con una lesión intraepitelial de alto grado, que ya los bordes son más redondeados, hay punteado. Todas estas imágenes que ya las tengo que pasar rápido. Miren, comparen la diferencia entre un punteado fino y un punteado grueso y a mayor ampliación. El punteado grueso se relaciona con lesiones intraepiteliales de alto grado, mientras que el mosaico ya es la ramificación de este punteado y ocasiona, y también se puede ver incluso en metaplasia escamosa inmadura. En este caso es un punteado fino y comparen con es un mosaico fino y comparen con el mosaico grueso. Miren un mosaico grueso. Acá estamos viendo la imagen del mosaico grueso y estas imágenes me gustan mucho, ¿no? El mosaico grueso sin filtro verde y con filtro verde. Cuando hay un mosaico grueso definitivamente ya tendríamos que estar pensando que es una lesión intraepitelial de alto grado, mientras que el mosaico fino podría relacionarse con lesiones de bajo grado. ¿Cómo se ve el cáncer en colposcopía, en la evaluación, ¿no? ¿Cómo se ve el cáncer? Podemos encontrar vasos atípicos. Miren esto. ¿Cómo son los vasos atípicos? Que rompen el molde de los vasos arboriformes. Esto es totalmente distinto. Miren acá un vaso atípico que parece que estuviera encima de la superficie del epitelio. Rompen el patrón. Ahí pueden haber vasos atípicos en sacacorcho, en horquilla o en espagueti.
como van a ver más adelante, se rompe toda la arquitectura. ¿Por qué? Porque hay neovascularización. ¿Debido a qué? A que el tumor necesita la formación de mayor irrigación. Y miren acá, estos vasos atípicos característicos parecen en espagueti, ¿no? Que no cumplen el patrón de irse ramificando, sino que permanecen gruesos. Miren acá, esta neovascularización, lo que les dije, debido a la necesidad del tumor a formar nuevos vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Ahora, miren acá este vaso atípico totalmente diferente a lo normal y parece que estuviera en la superficie o en paralelo al epitelio. ¿Qué nos recomendaron en este curso? Que cuando hayan vasos atípicos es mejor. Puede ser que se relacione con algo que no sea cáncer, pero es mejor. No dejen de hacer una biopsia. En este caso, las obstetras que trabajan también con ginecólogos o con oncólogos deberían de tener ese conocimiento para que pudieran sugerir este procedimiento. Miren un ejemplo de vasos atípicos. Qué interesante, un patrón totalmente desordenado de los vasos. Es neoformación de vasos debido a que el tumor necesita vasos sanguíneos. Ahora, ¿cómo se ven mejor los vasos sanguíneos? Con el filtro verde o el filtro azul, ¿cierto? Los vasos atípicos se ven mejor con el filtro verde, como están viendo acá. ¿Y cuándo se encuentran principalmente los vasos atípicos? Cuando hay microinvasión en el 76% o cuando ya hay invasión en el 96% de los casos se encuentran vasos atípicos. Rara vez se encuentran vasos atípicos en las lesiones de alto grado y mucho menos en las lesiones benignas. Acá. ¿Cuál es la diferencia entre una úlcera y una erosión? La erosión es más superficial y no tiene los bordes muy definidos. Un ejemplo acá de una imagen ulcerosa que se relaciona en este caso ¿con qué? Con un cáncer, un carcinoma invasor. Muy bien, hemos terminado con las diapositivas. Muchas gracias por habernos acompañado.